Nunca pensé que mi vida era la trama de una telenovela barata. Esas cosas les pasaban a otros, a gente con menos educación, con menos recursos, en ciudades polvorientas que solo ves en las noticias. A mí no. Yo tenía un máster en administración de empresas, una casa con hipoteca a 30 años en una urbanización con piscina comunitaria y un Audi A4 que lavaba los domingos por la mañana. Mi mujer Elena diseñaba interiores para hoteles boutique. Éramos la definición de una pareja moderna y funcional, o eso creía. La verdad es como una grieta en una pared recién pintada. Al principio es solo una línea fina, casi invisible. Le restas importancia. Piensas que fue un mal movimiento al poner la pintura, que se arreglará solo. Pero con el tiempo, la grieta se ensancha. Empieza a trazar caminos cada vez más profundos, hasta que un día, un pedazo entero de yeso se desprende y te das cuenta de que detrás no hay nada sólido, solo humedad y podredumbre. Mi grieta se llamaba Lucas. Lucas era mi mejor amigo desde la universidad. El tipo que me cubría en los exámenes, el que me sujetaba la cabeza cuando vomitaba demasiado tequila, el testigo de mi boda. Era más alto que yo, más desgarbado, con una sonrisa fácil que a las mujeres, incluida Elena, lo notaba, les parecía irresistible. Era el tío Lucas para mi hijo Diego, el hermano que nunca tuve. Diego, mi hijo, el centro de mi universo. Desde el momento en que nació con su rostro arrugado y sus puños diminutos, supe que mi propósito en la vida era protegerlo. Tenía el cabello de Elena, castaño claro y suave como la seda, pero los ojos, siempre dije que tenía mis ojos marrones. O no, eran marrones, sí, pero más grandes, con una forma almendrada que no se parecía a la redondez de los míos. La gente bromeaba. Oye Marcos, este chico tiene una mirada muy penetrante para su edad. Parece Lucas cuando está pensando en alguna travesura. Era el chiste fácil en las cenas familiares, en las barbacoas del vecindario. Mi suegra lo decía con una risita. Mis cuñados también. Incluso yo, a veces, soltaba un claro, por eso es tan revoltoso, le salió el gen de su tío Lucas. Lo decía como quien no quiere la cosa, con una palmada en la espalda de Lucas. Él se reía, incómodo, y cambiaba de tema. Elena se ponía tensa. Dejad de decir tonterías, murmuraba. Diego es el vivo retrato de Marcos de pequeño. Pero yo no tenía fotos de pequeño donde tuviera esos ojos. Mi madre había muerto hacía años y los álbumes familiares se perdieron en una mudanza. Era mi palabra contra un eco persistente. La primera señal concreta, la que hizo que la grieta dejara de ser invisible, fue un domingo cualquiera. Diego tendría unos 6 años. Estábamos en el parque, cerca de los columpios. Él se había caído y se había hecho un rasguño en la rodilla. No era grave, pero la sangre siempre impresiona. Lloraba con un sollozo desgarrador. Yo corrí hacia él, pero Lucas llegó primero. Lo levantó en brazos con una naturalidad pasmosa. Tranquilo, campeón, no es nada, le dijo, y su voz tenía un tono que yo no había logrado dominar, una mezcla de autoridad y calma absoluta. Diego se aferró a su cuello y enterró la cara en su hombro, dejando de llorar al instante. Yo me quedé allí, con la tirita en la mano, sintiéndome como un extraño. Observé cómo Lucas le limpiaba la herida con una botella de agua, cómo soplaba suavemente sobre el rasguño y le ponía la tirita con un gesto experto. Mi hermano el héroe, dije, forzando una sonrisa. Lucas me miró y en sus ojos vi algo fugaz, algo que no supe descifrar entonces. ¿Era pena? ¿Culpa? Es que soy su tío favorito, respondió, desviando la mirada hacia Diego. Elena llegó corriendo, alarmada por el llanto. ¿Qué pasó? Nada, mamá. Lucas me curó, dijo Diego, ya completamente recuperado, con una sonrisa de oreja a oreja dirigida a Lucas. Elena me miró a mí, parado como un poste, y luego a Lucas con Diego en brazos. Su expresión fue brevísima, un destello de algo que pudo ser ansiedad,
antes de transformarse en una sonrisa de alivio. Menos mal que estabas aquí, Lucas. Esa frase, aparentemente inocente, me resonó dentro durante días. Menos mal que estabas tú, no yo. Las señales se acumulaban como gotas que acaban por horadar la piedra. Los fines de semana. Esa era la rutina. Casi todos los sábados, Elena proponía, oye, ¿por qué no llevamos a Diego a casa de Lucas? Tiene ese jardín enorme y la piscina le encanta. Y era verdad. A Diego le encantaba, empezaba a saltar en el sofá en cuanto lo sugería. Sí, a la casa del tío Lucas. Al principio, yo iba con ellos. Pasábamos el día allí, nadando, comiendo carne a la parrilla. Pero con el tiempo, las excusas de Elena se fueron refinando. Tú quédate, Marcos. Tienes que terminar ese informe para el lunes. Yo lo llevo y lo recojo más tarde. O vete al partido con los amigos, que te hace falta desconectar. Diego y yo pasaremos la tarde con Lucas. Yo lo agradecía. Era un padre y un marido moderno, ¿no? Confiaba en mi mujer y en mi mejor amigo. Era un privilegio que mi hijo tuviera una figura paterna adicional tan cercana. Pero el patrón era demasiado regular. Y siempre era Elena quien lo llevaba. Si yo sugería yo lo llevo, ella ponía pegas. No, si tú conduces muy rápido, me da miedo. O es que después tengo que pasar por Ikea con Lucas a buscar unas cosas para un proyecto, nos viene mejor a mí. Y yo, como un idiota, asentía. La grieta se hacía más ancha, pero me negaba a mirarla. Luego estaban los detalles pequeños, los que duelen más al recordarlos. La forma en que Diego, sin querer, a veces llamaba papá a Lucas, siempre lo corregíamos de inmediato con una risa nerviosa. Es tío Lucas, cielo, la preferencia inexplicable de Diego por la pasta con pesto, el plato signitor de Lucas por encima de mis espaguetis a la boloñesa, la manera en que se peinaba el flequillo hacia un lado, exactamente como Lucas, a pesar de que yo intentaba enseñarle otro estilo. Eran ecos, reflejos distorsionados de una realidad que me negaba a aceptar. La tecnología, esa espada de doble filo de la vida moderna, empezó a aportar sus propias pruebas. Una noche, Elena se había dormido en el sofá con el iPad en el regazo. Yo llegué tarde del trabajo y al recogerlo para cargarlo, la pantalla se encendió. Era un hilo de WhatsApp con Lucas. El último mensaje visible decía, no puedo seguir así. Cada vez que lo veo, me parte el alma. Mi corazón se detuvo. Lo toqué sin querer, abriendo la conversación. Pero solo pude ver ese mensaje antes de que la pantalla se bloqueara por inactividad. Necesitaba su huella dactilar o la contraseña. Me quedé allí, de pie, con la sangre latiendo en mis sienes. ¿De qué no podía seguir? ¿Ver a quién? ¿A Diego? ¿A mí? Al día siguiente, con voz temblorosa, le pregunté, Elena, anoche vi un mensaje en tu iPad con Lucas. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Ella palideció por un segundo, luego soltó una risa demasiado alta. Ah, eso. Es que Lucas está fatal con lo de su jefe. Es un explotador. Ya sabes cómo se dramatiza todo. No le des importancia. Me abrazó. Eres tan bueno, preocupándote por él. Y yo, otra vez, lo tragué. Quería creerle, necesitaba creerle, porque la alternativa era el abismo. El ambiente en casa se fue enrareciendo. Las discusiones por tonterías se hicieron más frecuentes. Ella se irritaba si yo preguntaba por sus planes. ¿Por qué este interrogatorio, Marcos? ¿Es que no me puedes tener un poco de confianza? Yo me sentía como un carcelero, pero era una sensación que ella provoca con su hermetismo. Empecé a revisar sus cosas en secreto, algo que jamás había hecho. Su teléfono siempre tenía contraseña nueva, su ordenador limpio. Era como si supiera que yo husmeaba. Una vez, revisando la guantera del coche, encontré un recibo de una gasolinera a las afueras de la ciudad, en una dirección que no era el camino a casa de Lucas. La fecha coincidía con un sábado en el que dijo haber estado todo el día comprando con una amiga. La grieta era ya un boquete.
Todo llegó a un punto crítico la semana del 10º cumpleaños de Diego. Él estaba emocionadísimo. Quería una fiesta temática de fútbol en casa de Lucas. Porque tiene el jardín más grande y podemos jugar partidos, decía con una sonrisa que iluminaba toda la casa. A mí se me encogió el alma. ¿Por qué no la hacemos aquí, hijo? Podemos alquilar una castillo inflable. Su cara se descompuso. No, quiero que sea en lo del tío Lucas. Elena intervino, rápida. Marcos, por favor, es su cumpleaños. Que sea donde él quiera. La discusión fue brutal. Grité cosas de las que me arrepiento. Le dije que era raro, que la obsesión de nuestro hijo con Lucas no era normal. Ella me gritó que era un inseguro, un celópata que envenenaba la relación de su hijo con su padrino. Esa noche dormí en el sofá, con el sabor amargo de la culpa y la sospecha royéndome por dentro. El día de la fiesta, el sábado, fue un suplicio. La casa de Lucas estaba llena de niños gritando y padres bebiendo sangría. Yo era un fantasma. Sonreía cuando era necesario, repartía torta, pero mi mirada no se separaba de ellos. De cómo Lucas cargaba a Diego en hombros después de que su equipo metiera un gol. De cómo Elena los observaba con una sonrisa tierna, casi maternal, que ya no me dirigía a mí. Era como ver a la familia perfecta. Y yo era el invitado incómodo, el amigo soltero al que habían incluido por lástima. En un momento, mientras Lucas encendía la parrilla, me acerqué. Está siendo una fiesta increíble, Lucas. Diego está en las nubes. Él no me miró a los ojos, concentrado en las brasas. Se lo merece. Es un gran chico. Hubo un silencio pesado. Sí, un gran chico, repetí. Oye, Lucas, ¿tú nunca has pensado en tener hijos? La pregunta sonó forzada, pero necesitaba hacerla. Él se tensó. Marcos, no empieces. Hoy es el día de Diego. Y se alejó con la pinza de madera en la mano, dejándome plantado. Era la primera vez que Lucas se mostraba evasivo conmigo de una manera tan clara. La fiesta terminó. Recogimos los regalos deshechos, los globos desinflados. Diego, agotado y feliz, se durmió en el coche antes de salir de la urbanización de Lucas. El trayecto a casa fue en un silencio denso, solo roto por la respiración profunda de nuestro hijo en el asiento trasero. Elena miraba por la ventana, yo apretaba el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Al llegar, llevé a Diego dormido directamente a su cama. Le quité las zapatillas, le puse el pijama sin que se despertara. Le besé la frente. Su respiración era tranquila, inocente. En ese momento, lo quería más que a nada en el mundo. Y el miedo a perderlo, a que toda mi paternidad fuera una farsa, era una losa insoportable. Bajé a la cocina. Elena estaba recogiendo. «Ha estado bien, ¿verdad?», dijo, sin mirarme. «Sí, estupendo», respondí con voz plana. «Voy a ducharme. Estoy agotada». La oí subir las escaleras. El sonido del agua corriendo se filtró por el techo. Me quedé solo en el salón, rodeado del caos feliz de la fiesta. No podía respirar. Necesitaba hacer algo. Moverme, encontrar una prueba que acabara con la incertidumbre de una vez por todas. La duda era peor que la verdad, fuera cual fuera. Recordé entonces una vieja caja de zapatos que mi hermano Roberto me había dado hacía años cuando se mudó a Alemania por trabajo. «Aquí tienes todas mis porquerías de la infancia, Marcos. Tú eres el nostálgico de la familia». La había guardado en el altillo, en el cuarto de los trastos, y nunca más la había abierto. No sé por qué fui allí esa noche. Quizás buscando alguna foto mía de pequeño, algo con lo que demostrarme, de una vez por todas, que esos ojos almendrados de Diego sí eran míos. Que mi memoria me fallaba, que todo era una paranoia mía. Subí las escaleras que llevaban al altillo con el corazón acelerado. El cuarto estaba lleno de polvo y olía a naftalina. Abrí la vieja caja de cartón de Roberto. Había cromos de fútbol, un yo-yo, cartas de una novia del instituto y un sobre manila más grueso. Lo abrí. Eran fotos viejas de los años 90.
fotos de vacaciones familiares. De repente, me encontré con una que me dejó paralizado. Era de mi 15º cumpleaños. Yo estaba sonriendo, con un balón de regalo en las manos. A mi lado, con el brazo alrededor de mi hombro, estaba Lucas. Él tendría unos 16, y justo detrás de nosotros, con una mirada que no podía disimular, estaba Elena. Elena, a quien yo no conocería hasta 5 años después, en la universidad. Ella miraba a Lucas, no a la cámara, no a mí, a Lucas, con una sonrisa tímida, pero llena de una admiración que ahora, con ojos adultos, resultaba obvia. El mundo se me vino encima. Ella lo conocía y nunca me lo había dicho. ¿Por qué? Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, a conectar cabos que antes parecían sueltos. Recordé cómo nos presentaron. Fue en una fiesta de la facultad. Lucas llegó tarde y cuando lo hizo, se acercó a nosotros. Marcos, te presento a Elena. Ella había sonrojado. Yo lo atribuí a timidez. Pero ahora, ¿y si no fue una presentación? ¿Y si fue un reencuentro? Busqué más fotos. Encontré otra. Un grupo de amigos en una piscina. Lucas, con el torso desnudo, y Elena, más joven, con un bikini, sentada muy cerca de él, riendo. La fecha en el dorso era del verano, antes de que yo la conociera. No había duda, se conocían. Y por la intimidad de la foto, probablemente habían tenido algo serio. Todo empezó a cobrar sentido. Su nerviosismo inicial cuando Lucas estaba cerca. Las bromas de la familia sobre el parecido de Diego. Los fines de semana en casa de Lucas. No era solo para que Diego viera a su tío. Era para que viera a su padre. La rabia me nubló la vista. Bajé las escaleras del altillo como un poseso. Elena salía del baño, envuelta en una toalla, con el pelo húmedo. ¿Qué haces ahí arriba? Le lancé la foto a la cara. La de mi cumpleaños. ¿Quieres explicarme esto, Elena? ¿Quieres explicarme por qué apareces en una foto de mi familia, con Lucas, 5 años antes de que te conociera? Ella palideció. La sangre pareció abandonar su rostro por completo. La toalla se le escapó un poco. En Marcos. Eso es una antigüedad. No sé ni quién es esa chica. No me mientas, grité, y mi voz retumbó en el pasillo. Es tú, y estás mirando a Lucas como si fuera un dios. ¿Lo conocías? ¿Verdad que sí? Ella empezó a llorar. Fue una tontería, Marcos. Un verano no significó nada. Por eso no te lo dije, porque no importaba. ¿No importaba? Escupí las palabras. ¿Y por qué seguís viéndoos a escondidas? ¿Por qué mi hijo pasa todos los putos fines de semana en casa de tu antiguo amante? No digas eso. Es el padrino de Diego. ¿Padrino? ¿O este es su padre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella no dijo nada, solo lloraba, apoyada contra la pared, temblando. Su silencio fue la confirmación más dolorosa. Dime la verdad, Elena. Por una vez en tu vida, dime la verdad. Mi voz era ahora un hilo cargado de un dolor infinito. Ella levantó la cabeza. Sus ojos, hinchados por el llanto, me miraron con una mezcla de miedo y resignación. Marcos, Lucas y yo, ese verano. Pero no pudo terminarlo. En ese momento, desde el dormitorio de Diego, llegó un sonido, un pequeño sollozo. Los dos giramos la cabeza hacia la puerta entreabierta. Diego estaba allí, en pijama, con los ojos abiertos como platos, llenos de lágrimas. Lo había oído todo. El tío Lucas es mi papá, y en ese instante, mi mundo, ese mundo de máster, Audi A4 y urbanización con piscina, se hizo añicos para siempre. Diego nos miró, a Elena y a mí, con una expresión que no era solo de confusión infantil. Era algo más profundo, un dolor prematuro que le rajaba la inocencia en dos. Sus grandes ojos marrones, esos ojos que ahora entendía perfectamente, saltaban de la cara descompuesta de su madre, de Elena a la mía, contraída por una rabia y un dolor que me dejaban sin aire. El tío Lucas,
¿Es mi papá? La pregunta flotó en el pasillo, tan frágil y a la vez tan pesada que pareció hacer temblar las paredes. Elena lanzó un gemido ahogado y se llevó las manos a la boca, derrotada. Ya no había vuelta atrás. La mentira, la farsa de 10 años, se había evaporado en el aire envenenado de nuestro hogar. Yo no pude responder. Mi garganta estaba sellada por una barra de acero al rojo vivo. ¿Qué podía decir? ¿Sí? ¿No? ¿No lo sé? Creo que sí. Cualquier palabra sería un nuevo trauma para ese niño que estaba en pijama con los pies descalzos sobre el suelo frío del pasillo. Fue Diego quien rompió el silencio. Un sollozo seco, más de hombre que de niño, le sacudió el cuerpo. Dio media vuelta y corrió hacia su habitación. La puerta se cerró de un golpe sordo, pero no llegamos a oír el pestillo. Era un sonido mucho peor, el silencio absoluto que vino después. Elena se desplomó, cayó de rodillas, llorando con un desconsuelo visceral, abrazándose a sí misma. La toalla se soltó del todo, pero ella ni se inmutó. La vergüenza y la desnudez moral eran tan absolutas que la física carecía de importancia. «Sal de aquí», le dije. Mi voz era áspera, extraña para mis propios oídos. «Vístete y vete». «Marcos, por favor», suplicó, arrastrándose hacia mí. «Vete». Rugí, y el eco de mi grito llenó la casa. Temí que los vecinos lo oyeran. En ese momento me importó un bledo. «Ahora mismo, lárgate de esta casa». Ella, temblando, se levantó con dificultad y se encerró en el cuarto de baño principal. Yo me quedé plantado en el pasillo, mirando la puerta cerrada de la habitación de Diego. Sentía las piernas de gelatina. El suelo parecía inclinarse. Apoyé una mano en la pared para no caerme. La pintura estaba fría. Todo estaba frío. El aire acondicionado zumbaba con una normalidad obscena. Mi primer impulso, visceral, fue ir a la habitación de Diego, abrazarlo, decirle que lo quería sin importar nada. Pero ¿qué credibilidad podía tener? Acababa de destrozar su mundo con mis gritos y mis acusaciones. ¿Cómo iba a consolarle yo, el hombre que quizás no era su padre, el hombre cuya vida entera era un castillo de naipes derrumbado? En vez de eso, actué por instinto de protección. Un instinto que, hasta hacía 5 minutos, creía genuino y biológico. Ahora lo sentía como un programa implantado, un deber aprendido, pero era lo único que me quedaba. Bajé las escaleras tambaleándome como un borracho. El salón era un caos de platos de plástico, vasos medio llenos de refresco y globos mustios. El olor a torta de chocolate y salchichas me revolvió el estómago. Agarré el teléfono fijo de la mesita del comedor. Mis dedos temblaban tanto que marqué mal el número 2 veces. Tenía que llamar a Lucas. Él era el origen de todo esto. Él tenía que venir y enfrentar el desastre que había ayudado a crear. Pero cuando puse el dedo sobre la tecla de llamar, me detuve. ¿Qué le iba a decir? «Ven rápido, tu hijo te necesita. ¿Tu amante te ha delatado?» La rabia regresó, más hirviente que antes. No le iba a dar el gusto de venir como el Salvador, como el padre biológico reivindicado. Dejé el teléfono. En vez de eso, subí de nuevo, pero no a la habitación de Diego. Fui al cuarto que había sido mi oficina en casa durante la pandemia. Un espacio pequeño, lleno de papeles, con un ordenador portátil de la empresa y una silla ergonómica que siempre rechinaba. Necesitaba pruebas, necesitaba la verdad completa, no solo los pedazos sangrantes que acababan de salir a la luz. Encendí el portátil. El zumbido del ventilador me sonó como un lamento. Mientras se iniciaba, con el logo de la empresa girando en la pantalla, me apoyé en la silla y cerré los ojos. Las imágenes se sucedían a toda velocidad. La sonrisa de Lucas cuando cargó a Diego en hombros esa tarde, la mirada de Elena cuando le ponía la tirita en el parque, la foto maldita de mi 15º cumpleaños. ¿Cuántas veces se habían reído de mí? ¿Cuántas veces había sido el último en enterarme, el marido cornudo y feliz
criando al hijo de su mejor amigo. El ordenador estaba listo. Abrí el navegador. Mi historial estaba limpio, lleno de búsquedas de trabajo, resultados de fútbol y tutoriales de bricolaje. La vida de un hombre normal. Introduje la contraseña de mi cuenta de correo personal. Nada relevante. Luego, dudando, intenté acceder a la cuenta de Elena. Conocía su contraseña antigua, la que usaba para todo, Diego 2013, el año de nacimiento de nuestro hijo. Lo intenté. Contraseña incorrecta. Por supuesto, la había cambiado. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo vivía ella en un mundo paralelo al mío, protegida por contraseñas y mentiras? Frustrado, abrí una nueva pestaña. Empecé a buscar en las redes sociales. Busqué el nombre de Elena junto con el de Lucas, añadiendo el año de esa foto, hace más de 15 años. Al principio, solo aparecían fotos recientes de las fiestas a las que asistíamos juntos. Yo salía en ellas, sonriendo, con el brazo alrededor de Elena. Lucas siempre a mi otro lado. El triángulo perfecto. Refiné la búsqueda. El nombre de la urbanización donde veraneaba mi familia. El nombre del pueblo de la familia de Lucas. Nada. Era como si ese verano hubiera sido borrado digitalmente. Entonces recordé. Lucas tenía un hermano mayor, Javier, que era aficionado a la fotografía y que solía subir álbumes antiguos escaneados a Facebook. Nunca lo había usado mucho. Busqué su perfil. Lo encontré. Su muro era público. Había álbumes etiquetados como Familia Años 90, Vacaciones 2005. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Deslicé el ratón buscando algo, cualquier cosa. Y entonces lo vi. Un álbum titulado Verano en la urbanización Los Pinos 2005. El mismo verano de la foto. Hice clic. Las imágenes se cargaron con lentitud, pixeladas al principio. Eran fotos de grupo, de chicos y chicas jóvenes, bronceados, con ropa de verano. Reconocí a mi hermano Roberto, más delgado, con el pelo largo, y ahí estaba Lucas, y ahí estaba ella, Elena, más joven, con el pelo más largo y oscuro, con una despreocupación que ya no tenía. En una foto, Lucas y ella estaban sentados en el borde de la piscina, sus piernas rozándose bajo el agua. En otra, ella le daba de beber de su lata de refresco. La intimidad era palpable, incluso en esas fotos viejas y granulosas. Pero la que me heló la sangre fue otra. Una foto en la que no estaban sonriendo a la cámara. Estaban algo apartados del grupo, bajo un árbol. Lucas tenía el brazo alrededor de los hombros de Elena y ella apoyaba la cabeza en su hombro. Él le estaba susurrando algo al oído y ella sonreía, una sonrisa tímida, íntima, de complicidad absoluta. La misma sonrisa que yo creía que solo era para mí. No eran dos adolescentes que pasaban un verano. Estaban enamorados. Era obvio. Cerré el álbum con una sacudida del trackpad, como si me hubiera quemado. Ya no necesitaba más pruebas. La historia era clara. Se habían amado, habían roto, por lo que fuera. Y años después, ella me conoció a mí, a través de Lucas, o quizás buscándolo a él de forma indirecta. Y yo fui el sustituto conveniente, el hombre estable que le daría una vida cómoda, mientras ella mantenía viva la llama con su verdadero amor. El sonido de unos pasos en la planta de abajo me sacó de mi espiral. Elena se estaba yendo. La oí coger las llaves del bolso que siempre dejaba en la mesita de la entrada. Luego, la puerta de casa se abrió y se cerró con un clic suave definitivo. Me quedé solo en el silencio de la casa. Solo con mi hijo, que ya no estaba seguro de ser mi hijo, encerrado en su habitación. Solo con la verdad, que era mucho más pesada y monstruosa que cualquier sospecha. Me levanté y salí del despacho. Me detuve frente a la puerta de Diego. Apoyé la frente en la madera fría. Podía oír un llanto contenido, un sollozo que intentaba ahogar en la almohada. Respiré hondo. El sabor del dolor era metálico, como la sangre de haberme mordido la mejilla por dentro. Y supe, en ese momento,
que la confesión que estaba haciendo, esta historia que te estoy contando, no era solo sobre una traición. Era sobre cómo se reconstruye un hombre después de que le arranquen los cimientos. Era sobre lo que significa ser padre cuando la biografía te lo niega. Era sobre el día en que dejé de ser Marcos, el marido de Elena y el padre de Diego, y me convertí en otra cosa, alguien a quien aún no conocía. La grieta en la pared se había abierto del todo, y yo me estaba cayendo por ella. Apoyar la frente en esa puerta fue como tocar la superficie de un mundo que se había separado del mío. Del otro lado estaba Diego, mi hijo. Esas dos palabras retumbaban en mi cabeza, pero ahora tenían un eco hueco, una pregunta gigantesca que las seguía. Mi hijo, su llanto era un sonido débil, apagado por la madera y la ropa de cama. No era el llanto fuerte y demandante de cuando era pequeño y se hacía daño. Este era un sonido de derrota, de confusión absoluta, un sonido que no le correspondía a sus 10 años. Golpeé suavemente con los nudillos. Diego, ¿puedo pasar? El llanto cesó de inmediato. Solo se oía un silencio espeso, cargado. Imagínate la escena. Yo, al otro lado con las manos sudorosas, el corazón a punto de estallar. Él dentro, probablemente encogido en la cama, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Vete», dijo su voz, pequeña y ronca por el llanto. Esa palabra, «vete», me atravesó como un cuchillo. Era lo que le había gritado a Elena. Ahora mi hijo me lo decía a mí. El círculo se cerraba de la manera más cruel. «No me voy a ir, hijo», dije, y me obligué a usar esa palabra. Hijo, con toda la fuerza que pude, aunque temblara. «Voy a entrar, ¿de acuerdo? No vamos a gritarnos. Solo necesito verte». No hubo respuesta. Agarré el pomo. No estaba echado. Giré lentamente y abrí la puerta. La habitación estaba en penumbra. Solo entraba la luz tenue de la farola de la calle a través de la ventana, iluminando los pósters de futbolistas pegados en la pared. Diego estaba en la cama, debajo del edredón, hecho un ovillo. No me miró. Tenía la cara hundida en la almohada. Me acerqué y me senté con cuidado en el borde del colchón. La cama crujió. Cada sonido me parecía un estruendo. El ambiente era tan tenso que podía cortarlo con un cuchillo. «Tu mamá se ha ido un rato», dije, buscando algo, cualquier cosa que decir. Sonó falso, estúpido. «Por tu culpa», murmuró él, sin moverse. «No, Diego, no ha sido solo por mi culpa». Respiré hondo. El aire olía a niño, a sudor limpio y a la colonia barata que le gustaba usar. Los mayores a veces hacemos las cosas muy mal y decimos mentiras que acaban haciendo mucho daño. «¿Es verdad?», preguntó, y por primera vez giró la cabeza un poco. Sus ojos, hinchados y brillantes por las lágrimas en la oscuridad, me miraron. «¿El tío Lucas es mi papá?». La pregunta directa, otra vez. No había forma de esquivarla. «Ya no». «No lo sé, Diego», contesté. Y fue la verdad más honesta y desgarradora que he dicho en mi vida. Yo siempre he creído que era yo tu papá. Desde el primer día en que naciste. Te llevé en brazos, te cambié los pañales, te enseñé a montar en bici. Mi voz se quebró. «Para mí, lo eres. Eres mi hijo. Eso es lo único que sé con seguridad». Él se incorporó un poco, apoyándose en los codos. Su rostro era una máscara de dolor. «Pero si el tío Lucas es mi papá de verdad, entonces tú no lo eres». La lógica infantil, devastadora en su simpleza. «Escúchame», dije, acercándome un poco más, sintiendo la tentación de tocarlo, pero temiendo que me rechazara. Ser papá no es solo una cosa de sangre. Es quererlo a uno más que a nada en el mundo. Es preocuparse cuando estás enfermo, estar orgulloso cuando sacas buenas notas, enfadarse cuando haces una tontería. Es estar ahí. Siempre. Y yo he estado ahí siempre, ¿verdad? Diego asintió lentamente, sin convicción. «Sí, pero ¿por qué mamá te mintió? ¿Por qué me mintió a mí?». Esa era la pregunta del millón.
la que yo mismo me hacía. Eso tendrás que preguntárselo a ella, hijo. Yo no tengo todas las respuestas. Solo sé que lo que ha pasado esta noche es muy grave y que las cosas van a cambiar. Pero una cosa no va a cambiar, que yo te quiero, pase lo que pase. ¿Entiendes eso? Él no respondió. Se dejó caer de nuevo sobre la almohada y dio la espalda. Quiero estar solo. Me quedé allí sentado un minuto más, mirando su espalda, sintiendo una impotencia que me consumía por dentro. Finalmente me levanté. De acuerdo, estaré abajo si me necesitas. No te voy a dejar solo, Diego. Nunca. Salí de la habitación y cerré la puerta sin hacer ruido. Al apoyarme en la barandilla del pasillo, las piernas me flaquearon. Tuve que agarrarme con fuerza para no desplomarme. La respiración se me aceleró, se me hizo superficial. ¿Qué demonios acababa de pasar? ¿Qué iba a ser de nosotros? Bajé al salón, pero el desorden de la fiesta me resultaba insoportable. Cada globo desinflado era una burla. Cada plato de plástico con restos de torta, un recordatorio de la felicidad falsa de unas horas antes. Agarré una bolsa de basura y empecé a recoger como un autómata, con movimientos bruscos, metiendo cosas sin mirar. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa que me anestesiara la mente, pero no funcionó. La rabia regresaba, ahora mezclada con un dolor profundo, con una pena que me ahogaba. Tenía que hablar con Lucas. No podía esperar. Él estaba en el centro de este huracán. Tenía que dar la cara. Fui a la cocina y busqué mi teléfono móvil. Lo había dejado cargando en la encimera. Tenía 3 llamadas perdidas de un número que no reconocí y un mensaje de WhatsApp. Lo abrí. Era de Lucas. Oye, ¿todo bien por ahí? Elena me ha mandado un mensaje raro. Dice que hay problemas. ¿Necesitas algo? Un mensaje raro. Claro. La muy hábil había ido a avisar a su cómplice. La rabia me nubló la vista. ¿Necesitas algo? Sí. Necesitaba que no me hubieras puesto los cuernos durante años y me hubieras hecho criar a tu hijo como si fuera mío. Marqué su número. Lo tenía guardado como Lucas hermano. Ahora esa etiqueta me parecía una blasfemia. El teléfono sonó 2 veces. Él contestó al tercer tono. Su voz sonaba cautelosa, tensa. ¿Marcos? ¿Dónde está ella? Solté, sin preámbulos. Mi voz era un hilillo áspero. ¿Elena? No lo sé. Me mandó un mensaje diciendo que habías descubierto algo, que estaba destrozada. Marcos, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué pasa? Estallé, incapaz de contenerme más. ¿Qué pasa que mi hijo, el que yo creía que era mi hijo, acaba de preguntarme si tú eres su padre? Eso pasa, Lucas, eso pasa. El silencio al otro lado del teléfono fue absoluto. Solo se oía su respiración, que se había vuelto entrecortada. Marcos, dijo al fin, con una voz que era apenas un susurro. ¿Es cierto? Exigí, apretando el teléfono con tanta fuerza que temí romperlo. Quiero la verdad, Lucas. Por una vez en tu miserable vida, dime la verdad. ¿Es Diego tu hijo? Hubo otra pausa interminable. Oía el ruido de fondo de su casa, la televisión quizás. Luego, un sonido, un sollozo seco, ahogado. Sí, dijo. La palabra fue como un disparo, clara, cortante, definitiva. Sí, lo es. Aunque lo esperaba, aunque lo sabía en lo más profundo de mi alma, oírlo de su boca fue como si me arrancaran el corazón del pecho con una garra. Un gemido escapó de mis labios. Me apoyé en la encimera de la cocina, mareado. ¿Cómo pudiste? Conseguí decir, con la voz quebrada por la emoción. ¿Cómo pudiste tú y ella todos estos años? Mirándome a la cara, dejándome que lo criara, que lo quisiera como si fuera mío. Marcos, por favor. Su voz temblaba. Fue un error enorme. Al principio, cuando ella se quedó embarazada, no estábamos seguros. Ella y yo había terminado hacía poco y entonces empezó a salir contigo.
Cuando supo que estaba embarazada, estaba aterrada. Los tiempos encajaban para los dos, para ti y para mí. Escuchaba, paralizado, mientras me contaba la historia que había destruido mi vida. Ella decidió no decir nada. Dijo que sería más fácil, que tú eras un hombre bueno, que le darías una vida estable. Yo fui un cobarde. Lo acepté, pensé que era lo mejor para todos, y te juro que intenté alejarme. Pero era mi hijo, Marcos. Verlo crecer, quererlo y no poder, era un infierno. ¿Y por qué no te alejaste? ¿Por qué te hiciste su padrino? ¿Por qué estabas siempre aquí? Grité hacia el teléfono, sin importarme si me oía todo el vecindario. «Porque es mi hijo», gritó él también, con una desesperación que sonaba genuina. Era lo único que podía hacer. Ser el tío Lucas, el amigo de la familia, era la única manera de estar cerca de él, de verlo crecer. Yo también lo he sufrido, Marcos. Su confesión, en vez de calmarme, avivó mi furia. No me hables de sufrir, no tienes derecho. Tú has tenido lo mejor de los dos mundos, has tenido a tu hijo sin la responsabilidad, has tenido a mi mujer a escondidas. Nunca me acosté con Elena después de que empezara contigo, gritó él, con vehemencia. Te lo juro por lo que más quieras. Lo nuestro fue antes, y después solo fue una conexión por Diego. Los fines de semana eran para que yo pudiera estar con él, para que él me conociera, nada más. ¿Le creía? No lo sabía. En ese momento, nada de lo que saliera de su boca podía tener credibilidad. «Quiero que vengas aquí», ordené, con una frialdad que ni yo mismo me reconocía. «Ahora mismo, quiero que se lo digas tú, a Diego. Quiero que le mires a la cara y le digas que eres su padre». «Marcos, no, por favor, es demasiado pronto. Él está...» «Ahora, Lucas», rugí. «Vienes y afrontas las consecuencias de lo que hiciste, o te juro que haré que tu vida y la de Elena sean un infierno. Vienes y se lo dices». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Lo tiré sobre la encimera. Temblaba de pies a cabeza. La adrenalina corría por mis venas como fuego. Había echado el resto. Ahora todo dependía de si Lucas tenía el valor de enfrentar la música. Me serví un vaso de agua con la mano temblorosa. El agua me supo a hiel. Miré el reloj de la cocina. Las 11:47 de la noche. Hacía apenas 3 horas que estábamos celebrando el cumpleaños. Mi vida había volado en pedazos en menos de 180 minutos. Subí las escaleras de nuevo, despacio. Cada paso me costaba un mundo. Me detuve frente a la habitación de Diego. Seguía sin hacer ruido. Me senté en el suelo, en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared frente a su puerta. No iba a dejarlo solo. Había dicho que no lo haría y era lo único que me quedaba. Allí, en la penumbra del pasillo, escuchando la respiración irregular de mi hijo al otro lado de la puerta, esperando la llegada del hombre que había sido mi mejor amigo y que resultaba ser el padre biológico de mi niño, supe que la noche más larga de mi vida apenas comenzaba y que sin importar lo que pasara después, el Marcos que era había muerto. Lo que saliera de ahí sería alguien diferente, alguien más duro, alguien que ya nunca volvería a confiar. El suelo del pasillo era frío a través del pantalón de chándal que llevaba puesto desde la fiesta. La madera dura, impersonal, me quedé sentado allí, con las rodillas dobladas contra el pecho, como un niño asustado. El tiempo perdía todo sentido. Podían ser 5 minutos o 1 hora. Solo existía el zumbido lejano de la nevera en la cocina y el ocasional, débil sollozo que se filtraba desde la habitación de Diego. Cada uno de esos sonidos me taladraba el pecho. Mis pensamientos eran un torbellino de imágenes dolorosas. La sonrisa de Lucas cuando le compró a Diego su primera bicicleta. La manera en que Elena siempre defendía que pasáramos las vacaciones cerca de donde vivía él. Las veces que me había quejado del parecido, bromeando, y ella se ponía tan tensa. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciego, tan estúpidamente confiado? De repente,
Un ruido me sobresaltó. Un motor acercándose más lento de lo normal por nuestra calle tranquila. Luces de faros barriendo el techo del pasillo a través de la ventana de la escalera. Se detuvieron. El motor se apagó. Él había venido. Un golpe de puerta de coche, seco, resonó en la noche silenciosa. Mis músculos se tensaron. Escuché sus pasos en el camino de entrada, lentos, pesados, el chirrido de la verja al abrirse. Luego un timbrazo fantasma. Él no había pulsado el timbre, se había limitado a llamar a la puerta principal con los nudillos. Un golpe suave, casi tímido. No me moví. ¿Qué iba a hacer? ¿Abrirle? ¿Recibirle como si fuera un invitado? Dejé que el silencio se extendiera, que la presión de ese momento pesara sobre él, solo en la oscuridad de nuestro porche. Oí cómo probaba la manija. La puerta estaba cerrada con llave. Elena se había llevado la suya. Otro golpe, un poco más fuerte esta vez. Marcos, su voz, amortiguada por la madera, sonaba apagada, cargada de una angustia que en ese momento me importaba un bledo. Me forcé a levantarme. Las articulaciones me crujieron. Bajé las escaleras con una lentitud deliberada, sintiendo cada latido de mi corazón en la garganta. Al llegar a la puerta, me detuve un instante, respirando hondo. Luego, descorrí el pestillo y abrí. Lucas estaba allí, enmarcado en el umbral. Parecía haber envejecido 10 años en una hora. Llevaba la misma ropa de la fiesta, una camisa hawaiana ridícula que ahora me parecía la máxima expresión de su falsedad. Tenía la cara demacrada, los ojos enrojecidos. Olía a sudor y a algo más, tal vez a alcohol. Nos miramos. En sus ojos no había rastro del amigo confidente, del compañero de 1000 batallas. Solo había miedo, culpa y una pena inmensa. «Pasa», dije, con una voz que no reconocía como mía. Era plana, sin emoción. Él entró, rozándome al pasar. Cerré la puerta. El clic del cerrojo sonó como un disparo. Nos quedamos de pie en el recibidor. Bajo la fría luz de la lámpara de techo, dos fantasmas en lo que había sido nuestro hogar común. «¿Dónde está Elena?», preguntó, mirando hacia el salón desierto. «Se fue. No sé dónde está. Y ahora mismo me importa muy poco». Crucé los brazos. Él está arriba, en su habitación. Lo ha oído todo. Lucas palideció aún más. Se pasó una mano temblorosa por el pelo. «Marcos, por favor, esto es demasiado para un niño. No podemos hablar nosotros primero. Buscar una manera de qué». Lo interrumpí y la rabia empezó a burbujear de nuevo, venciendo a la frialdad. ¿De arreglarlo? ¿De seguir con la mentira? No, Lucas, se acabó. Has venido a hacer una cosa, a decírselo. «No puedo», dijo, y su voz se quebró. «Es un crío, le vas a destrozar la vida». «Tú ya se la has destrozado», le espeté, avanzando un paso hacia él. Él retrocedió, chocando con la consola donde guardábamos las llaves. «Los dos, tú y Elena, yo solo estoy limpiando la mierda que habéis hecho. Ahora subes y se lo dices, con claridad, o lo hago yo, y le digo que su tío Lucas es un cobarde que no tiene los redaños para enfrentar lo que hizo». Nos medimos con la mirada. El aire era eléctrico, podía sentir el olor de su miedo. Finalmente bajó la cabeza, derrotado. «De acuerdo», susurró. «De acuerdo». Giré y subí las escaleras sin mirar atrás para ver si me seguía. Sus pasos, lentos y arrastrados, resonaron detrás de mí. Al llegar al pasillo, me detuve frente a la puerta de Diego. «Diego», llamé, suavemente. «Diego, sal un momento. El tío Lucas está aquí, quiere hablar contigo». Silencio. Luego, un leve ruido. La puerta se abrió unos centímetros. Diego asomó la cara. Sus ojos iban de mí a Lucas, que se quedó al final del pasillo como si el suelo le quemara los pies. El niño salió. Estaba pálido, serio. Se había puesto una sudadera sobre el pijama. «¿Qué pasa?», preguntó.
con una voz pequeña. Lucas tragó saliva. Se acercó unos pasos, tambaleándose ligeramente. Se arrodilló para quedar a la altura de Diego. Fue un gesto que siempre había hecho, de cariño, de complicidad. Ahora me pareció obsceno. Diego, comenzó, y su voz era tan frágil que apenas se le oía. Chiquillo, lo que ha pasado esta noche es muy complicado. Diego no dijo nada, solo lo miraba fijamente, con una intensidad que no era de un niño de 10 años. Tu mamá y yo, hace mucho tiempo, antes de que ella estuviera con Marcos, éramos muy amigos. Lucas respiraba con dificultad y hubo un error muy grande. Y por ese error, tú llegaste. O este sea que sí, dijo Diego, sin inmutarse. Su simpleza fue again más poderosa que cualquier discurso adulto. ¿Eres tú mi papá? Lucas cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Asintió lentamente. Sí, Diego, lo soy. Yo soy tu padre. El impacto de la confirmación directa fue distinto a la duda. Se palpó en el aire, Diego parpadeó varias veces, como si intentara procesar una información que no cabía en su cabeza. No lloró, no gritó, solo se quedó mirando a Lucas y luego me miró a mí. Sus ojos, esos ojos que ahora eran un espejo exacto de los de Lucas, reflejaban un dolor demasiado grande para su edad. Entonces, dijo, volviéndose hacia Lucas, ¿por qué no vivías con nosotros? ¿Por qué te hacías llamar mi tío? Lucas bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Porque era muy difícil. Cometimos un error al no decírselo a Marcos, y después ya era tarde. Pensamos que era mejor para ti tener una familia normal, o este sea que mentíais. La voz de Diego seguía siendo tranquila, pero cada palabra era un latigazo. Todos estos años me mentíais. Diego, nosotros te queremos mucho. Los tres. Lucas intentó tender una mano para tocarlo, pero Diego dio un paso atrás, esquivándolo. El rechazo fue tan claro y contundente que Lucas se quedó con la mano suspendida en el aire como congelado. Mi papá es Marcos, dijo Diego entonces, con una firmeza que me dejó helado. Señaló hacia mí con la barbilla. Él me ha llevado al cole, me ha enseñado a nadar y se queda conmigo cuando estoy enfermo. Tú solo venías los fines de semana a jugar. Fue la verdad más cruda y devastadora que he escuchado nunca. Salía de la boca de mi hijo y era un juicio a toda la farsa. Lucas se derrumbó. Se dejó caer sentado en el suelo del pasillo, cubriéndose la cara con las manos, y empezó a llorar con unos sollozos profundos, desgarrados, de una pena animal. Diego lo miró llorar sin pestañear, luego se volvió hacia mí. ¿Puedo volver a mi cuarto? Asentí. Sin poder hablar, él giró sobre sus talones. Entró en su habitación y cerró la puerta. No de un portazo, con un golpe seco y definitivo. Me quedé allí, de pie, mirando la figura encogida de Lucas, mi ex mejor amigo, llorando en el suelo de mi pasillo. No sentí lástima, no sentí rabia en ese instante. Sentí un vacío absoluto, un agotamiento de siglos. La verdad estaba fuera, ya no había más que decir. Tienes que irte, le dije, con la misma voz plana de antes. Él levantó la cabeza, con el rostro empapado. Marcos, lo siento mucho. Esas palabras, lo siento, sonaron tan ridículamente insuficientes que casi me provocaron risa. ¿Cómo se disculpa uno por robarle una década de vida a alguien? Por destrozar una familia? No había palabras para eso. Vete, Lucas, repetí, y no vuelvas. No llames, no intentes contactar con Diego. Si hay algo que hablar, será a través de un abogado. Se levantó con esfuerzo, tambaleándose. Me miró un último momento, con los ojos suplicantes, buscando un atisbo de compasión que no existía. Yo me mantuve impasible. Bajó las escaleras,
sin decir nada más. Oí la puerta abrirse y cerrarse de nuevo. Me acerqué a la ventana del rellano. Lo vi salir, encorvado, y subir a su coche. No arrancó de inmediato. Se quedó allí sentado, con la frente apoyada en el volante. Finalmente, las luces se encendieron y el coche se alejó lentamente, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Me deslicé por la pared hasta quedar sentado en el suelo, en el mismo sitio donde me había apostado antes. El pasillo estaba en silencio. La casa era un ataúd de recuerdos felices que ahora se habían vuelto venenosos. Arriba, detrás de esa puerta, estaba Diego, mi hijo, el niño que había elegido, en medio del caos, mantenerse a mi lado. Sus palabras resonaban: mi papá es Marcos. No eran un consuelo, eran un juramento, un compromiso. Él, con una sabiduría de adulto, había trazado una línea, había definido su verdad, y en esa verdad yo era su padre. La biología, la traición, la mentira, todo eso era un ruido de fondo. Lo único real, lo único que importaba en ese instante era que un niño de 10 años estaba asustado y confundido en su habitación, y yo era el único padre que conocía, el único que había estado siempre ahí. La grieta se había convertido en un abismo. Yo me encontraba al borde, mirando hacia la oscuridad, pero no estaba solo. Diego estaba conmigo, y por él tenía que encontrar la manera de construir un puente hacia el otro lado, o aprender a vivir en las ruinas. La noche no había terminado. Sabía que al amanecer empezaría la parte más difícil: vivir con las consecuencias. Me quedé allí, en el suelo del pasillo, hasta que el primer resquicio de luz grisácea empezó a filtrarse por la ventana del rellano. El canto de los pájaros, siempre tan banal, sonó como una burla. Mi cuerpo era un bloque de hormigón, pesado y entumecido. Cada músculo, cada hueso, gritaba de cansancio, pero mi mente no podía, ni por un segundo, apagarse. ¿Dónde estaba Elena? ¿En un hotel? ¿En casa de alguna amiga? ¿En casa de Lucas? La punzada de los celos, mezclada con un desprecio absoluto, me retorció el estómago. Ya no era el dolor de la traición, era la náusea de la decepción. ¿Qué historia le estaría contando? ¿Cómo justificaría haber abandonado a su hijo, nuestro hijo, en medio de la crisis? Me forcé a levantarme. Las articulaciones crujieron en protesta. Lo primero era Diego. Tenía que verlo, saber si había dormido, si estaba bien o tan mal como yo. Me acerqué a su puerta y apoyé el oído. Un silencio profundo. ¿Era bueno o malo? Abrí la puerta con una lentitud infinita, temiendo lo que pudiera encontrar. Diego estaba dormido, no en la cama, sino en el suelo, acurrucado sobre una almohada y arropado con el edredón que había arrastrado hasta allí, como si la cama, el mueble, fuera parte del mundo que se había derrumbado y necesitara dormir en tierra firme. Su rostro, en la penumbra del amanecer, estaba hinchado por el llanto, pero en sueños parecía tranquilo. Por un momento, fue solo mi niño otra vez, el niño de antes de anoche. Me senté en el suelo, a su lado, sin tocarlo. Solo quería estar cerca, observar cómo su pecho se elevaba y bajaba con una ritmicidad inocente. Aquel era el único hecho incontestable, la única verdad que no podían robarme. Lo quería. Lo quería con una ferocidad que me asustaba. Su declaración, mi papá es Marcos, había plantado una bandera en mi devastación interior. Era un territorio minúsculo, pero era mío, nuestro. Bajé a la cocina, moviéndome como un sonámbulo. El desastre de la fiesta seguía allí, un recordatorio mudo de la felicidad ficticia. Empecé a recoger de forma mecánica, tirar los platos de plástico, desinflar los globos, pasar la bayeta por las superficies pegajosas. Era una acción absurda, limpiar un mundo que se había hecho añicos, pero necesitaba la monotonía del movimiento. Cada globo que estallaba entre mis dedos me parecía el ruido de una mentira explotando. Cuando la cocina y el salón estuvieron más o menos presentables, me preparé un café.
El primer sorbo me supo a cenizas. Me apoyé en la encimera, mirando por la ventana el jardín tranquilo, bañado por la luz pálida de la mañana. La vida seguía. Los coches pasaban por la calle. Era domingo, un domingo cualquiera, o este no. El sonido de unos pasos en las escaleras me hizo girar. Diego estaba en la puerta de la cocina, en pijama, mirando el suelo. «Hola», dije, con una voz ronca por la falta de sueño. «Hola», murmuró él, sin mirarme. «¿Tienes hambre?». Se encogió de hombros. «Te hago unos cereales». Asintió lentamente. Fui a la alacena. Saqué su bol de superhéroes favorito, seguiría siéndolo, y la caja de cereales de chocolate. Llené el bol y se lo puse delante. Con una cuchara. Se sentó a la mesa y empezó a comer. En silencio, mirando fijamente los granos de arroz inflado que flotaban en la leche. El sonido de su cuchara contra el bol era el único ruido en la casa. Era un silencio elocuente, cargado de todas las preguntas que no nos atrevíamos a hacer. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de ello? ¿Lo ignoramos? Fue él quien rompió el hielo, con la misma frontalidad devastadora de la noche anterior. ¿Mamá se ha ido para siempre? La cuchara se me cayó de la mano y chocó contra el suelo con un ruido metálico. Me agaché a recogerla, ganando tiempo. No lo sé, Diego, no lo sé. Era la única respuesta honesta. Me senté frente a él. Lo que pasó anoche fue muy grave. Tu mamá y yo tenemos que hablar muchas cosas, y va a llevar tiempo. ¿Voy a tener que ir a vivir con el tío Lucas?, preguntó. Y esta vez había miedo auténtico en su voz, miedo a lo desconocido, a perder su casa, su habitación, su vida. No, la respuesta me salió instantánea, visceral. No, Diego, tú vives aquí, conmigo. Esto es tu casa, eso no va a cambiar, lo prometo. Él me miró por primera vez a los ojos. Buscaba la verdad en ellos. ¿Y tú te vas a ir? Jamás, dije, y sentí que cada palabra era un clavo que fijaba mi lugar en el mundo. Yo no te voy a dejar. Pase lo que pase, eres mi hijo. Esbozó una pequeña sonrisa, triste, pero una sonrisa al fin. Siguió comiendo. Era un acuerdo tácito, un pacto de supervivencia. Por ahora, era suficiente. La mañana transcurrió con una lentitud surrealista. Nos vestimos, recogimos un poco más, pusimos la televisión, pero ninguno prestaba atención. Era solo un ruido de fondo para llenar el vacío. Cada vez que sonaba un coche fuera, los dos nos poníamos tensos, esperando que fuera Elena, pero no volvió. A mediodía mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp, de Elena. Marcos, necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar a recoger algo de ropa y ver a Diego, por favor? Le mostré el mensaje a Diego. Es tu mamá, quiere venir a verte. ¿Tú quieres? Él frunció el ceño, pensativo. Luego negó con la cabeza. No, ahora no. Asentí. Era su decisión, le respondí. Diego no quiere verte ahora. Respecto a tus cosas, ya hablaremos. La respuesta fue inmediata. Llegaron 3 mensajes seguidos. Es mi hijo. Tengo derecho a verlo. Marcos, no me hagas esto. Estoy destrozada. Por favor, déjame explicarme. Apagué el teléfono. No tenía energía para esa discusión. No todavía. El mundo exterior podía esperar. La tarde cayó sobre nosotros, gris y pesada. Diego se refugió en su habitación, supongo que para procesar todo a su manera. Yo me quedé en el salón, mirando las paredes que habían sido testigos de nuestra vida familiar. Las fotos enmarcadas, nuestra boda, con Lucas de testigo sonriente. Diego de bebé en mis brazos, las vacaciones en la playa. Cada imagen era una puñalada, eran recuerdos o eran escenificaciones. Sabía que esto era solo la calma que precede a la tormenta, que vendrían las conversaciones incómodas con la familia, los amigos que tomarían partido, los abogados, la lucha por la custodia. La vida se había convertido en una telenovela de las malas
y yo era el protagonista que no había leído el guión. Pero en medio de ese panorama desolador, había un faro, la determinación en los ojos de Diego cuando dijo: «Mi papá es Marcos». Esa era mi verdad ahora, la única que importaba. Yo podía no ser su padre biológico, pero era su padre a todos los efectos prácticos y emocionales. Y lucharía por él con uñas y dientes, contra Elena, contra Lucas, contra el mundo entero si era necesario. Anoche había muerto Marcos, el marido engañado, el amigo traicionado. Esta mañana nacía Marcos, el padre, punto. Y un padre no se rinde. La confesión continúa. La historia de cómo se levanta uno de las cenizas es más larga y más dolorosa que la del incendio, pero es la única historia que vale la pena contar. Esa primera semana fue un estado de sitio, un limbo gris y silencioso. Desconecté el timbre y apagué mi teléfono la mayor parte del tiempo. Las llamadas de Elena, de Lucas, de mi suegra que debía estar alborotada, de amigos confundidos, se acumulaban como moscas muertas en la pantalla. El mundo exterior quería entrar, quería respuestas, chismes, quería un pedazo del drama, pero yo tenía las puertas cerradas. Mi único deber era la fortaleza que había en la planta de arriba Diego. Él y yo nos movíamos por la casa como dos fantasmas educados. Comíamos juntos, en silencio, frente al televisor sintonizado en cualquier canal que hiciera ruido. Veíamos partidos de fútbol de ligas menores, documentales sobre la profundidad marina, cualquier cosa que no tuviera familias felices o relaciones complicadas. La conversación era práctica, funcional. ¿Has hecho los deberes? Sí. ¿Quieres más puré? No, gracias. Era como si una capa de hielo fino cubriera todo. Debajo, las aguas estaban negras y heladas, pero había que caminar con cuidado para no romper la superficie. Por las noches, yo me acostaba en mi cama, ahora enorme y vacía, y miraba al techo durante horas. La almohada de Elena todavía olía a su champú. La aparté de un manotazo al suelo. El gesto fue inútil, el olor a traición ya impregnaba toda la casa. Al cuarto día, no pude evitarlo. La necesidad de entender el cómo y el por qué era un picor insoportable bajo la piel. Esperé a que Diego se durmiera, con su respiración profunda y regular, que ahora vigilaba como un centinela. Bajé a mi oficina, encendí el portátil con la sensación de un detective que vuelve a la escena del crimen. Esta vez no busqué fotos viejas, busqué fechas concretas. La última vez que Elena y Lucas habían estado juntos, según su confesión a medias, fue el verano antes de que yo la conociera. Septiembre de 2008. Diego nació en junio de 2013. Los tiempos encajaban demasiado bien, pero había una ventana. Un par de meses de solapamiento cuando Elena y yo empezamos a salir en octubre de aquel año. Ella siempre dijo que Diego nació prematuro, por 3 semanas. ¿Y si no fue así? ¿Y si fue un bebé a término y esas 3 semanas eran la diferencia entre la paternidad de Lucas y la mía? Abrí una carpeta que tenía guardada en el armario. La carpeta Diego, ecografías, análisis, la cartilla de embarazo. Con manos temblorosas, busqué la fecha de la primera ecografía, la que determina la edad gestacional con mayor precisión. La tenía anotada a lápiz en una esquina, 12 semanas. Fecha de la ecografía, 12 de septiembre de 2012 Bonto. Retrocedí mentalmente, 12 semanas antes, mediados de junio de 2012 Pi. Yo estaba en un viaje de trabajo de 10 días en Hamburgo. Lo recordaba perfectamente porque fue un proyecto importante. Elena y Lucas, ¿qué hacían ellos entonces? Lucas se había quedado sin trabajo y pasaba por una mala racha. Elena, según me dijo, se fue a pasar una semana a casa de sus padres para despejarse. Sus padres o este fue otra cosa. La grieta se abrió de nuevo, más profunda. No solo me habían mentido sobre el pasado, me habían mentido sobre el propio embarazo. La prematuridad
una preocupación que nos había atenazado durante meses. Podría haber sido otro engaño para cuadrar los tiempos. Cada recuerdo se tiñía de una nueva capa de vileza. El sonido de unos pasos en la escalera me hizo cerrar la carpeta de un golpe. Era Diego, estaba en pijama, con los ojos entrecerrados por el sueño. «Papá, ¿qué haces? Es tarde». La palabra papá me golpeó con una fuerza nueva. Ya no era un término cariñoso. Era un título, un cargo que yo tenía que defender contra todos, incluida la evidencia que acababa de encontrar. «Nada, hijo. Solo revisaba unos papeles del trabajo». «¿Te has despertado?» Tenía sed. Fui con él a la cocina. Le serví un vaso de agua y lo acompañé de vuelta a la cama. Le arropé, un gesto automático de 1000 noches. Él me miró. «¿Cuándo va a volver mamá?» La pregunta me partió en dos. «No lo sé, Diego, pero sea cuando sea, yo voy a estar aquí. Siempre». Él asintió. Se dio la vuelta y se durmió. Yo me quedé mirándolo y por primera vez busqué conscientemente un parecido, no con Lucas, conmigo, en la forma de su oreja, en el hoyuelo que tenía en la barbilla, cuando sonreía, cuando había sonreído por última vez, en la manera de fruncir el ceño al dormir. ¿Eran mis genes o era el fruto de 10 años de mi influencia, de mi amor? Ya no importaba, él era mío, yo lo había hecho mío a base de presencia, de paciencia, de errores y de aciertos. La biología era solo un detalle técnico. Al 5.º día, la realidad llamó a la puerta. Literalmente, un golpe firme, insistente. No era el timbre tímido de Lucas, era la autoridad. Miré por la mirilla. Era Roberto, mi hermano. Tenía una expresión grave. Abrí. Marcos, su voz era seca. Entró sin esperar invitación. Olía a cigarrillo y a viaje. «He hablado con mamá. Está preocupadísima. Elena la tiene loca a llamadas». «¿Qué coño está pasando aquí?» Roberto siempre fue el hermano mayor práctico, el que solucionaba problemas. Ver su desconcierto me hizo entender la magnitud del tsunami que había generado. «¿Qué te ha contado Elena?», pregunté, cerrando la puerta. «Que has tenido una crisis celotípica, que has montado un numerito delante de Diego, que la has echado de casa. Dice que estás fuera de ti, Marcos». Me reí. Un sonido amargo, ronco. «¿Eso es lo que dice, una crisis celotípica?» Le señalé el salón. «Siéntate, Roberto. Te voy a contar una historia. La versión no editada». Y se la conté, todo. Desde la foto en su caja de recuerdos hasta la confesión de Lucas en el pasillo. Sin adornos, sin drama añadido. Los hechos, crudos y desnudos. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Roberto cambiaba de la preocupación fraternal a incredulidad y luego a una ira sorda y contenida. «Joder, Marcos», dijo cuando terminé. Se pasó una mano por la cara. «Eso es de película». «Ya, una película muy mala». «¿Y estás seguro?» «Seguro, seguro». Lucas lo admitió, en este mismo pasillo. Diego lo oyó. No hay vuelta atrás, Roberto. Mi hermano se levantó y se puso a pasear por la habitación. «Hostia, Lucas, no me lo puedo creer. Después de todo lo que habéis pasado juntos», se detuvo y me miró. «Y el niño, pobre Diego, ¿cómo está? ¿Cómo puede? Hemos hecho un pacto, él y yo contra el mundo». Roberto asintió, comprensivo. «Bueno, pues cuenta conmigo, para lo que sea. Si necesitas dinero para un abogado, un sitio donde estar, lo que sea». «Gracias». El apoyo de mi hermano fue el primer rayo de luz en una semana de oscuridad. «Pero de momento, necesito que mantengas esto en secreto. Con mamá, sobre todo. No quiero que llame a Diego ni le haga preguntas». «Entendido». Se acercó y me dio un abrazo incómodo, pero sincero. «Eres más fuerte de lo que crees, hermano». Cuando se fue, me sentí un poco menos solo, pero la visita de Roberto era solo el primer asalto. Sabía que la de Elena sería inminente.
No podía mantenerla alejada de Diego para siempre, y la ley seguramente estaría de su lado. La llamada llegó al día siguiente, a través de mi hermano. Roberto me pasó un mensaje. Elena dice que si no la dejas ver a Diego, presentará una denuncia por sustracción de menores. Dice que es su derecho. Marcos, tienes que hablar con ella. El ultimátum. La Guerra Fría se calentaba. Ya no podía esconderme. Tenía que enfrentarme a la arquitecta de mi ruina, y tenía que hacerlo con la cabeza fría, por el bien de Diego. Le dije a Diego que su madre vendría por la tarde a hablar con nosotros. Su reacción fue de retraimiento. Tengo que estar. Sí, hijo. Es importante, pero solo si quieres. Yo voy a estar ahí contigo. A las 5 en punto, un coche se detuvo frente a la casa. No era el de Elena, era un taxi. Ella bajó, sola. Iba vestida con vaqueros y una sudadera, sin maquillar, y parecía haber envejecido 5 años en una semana. Tenía una bolsa de deporte en la mano. Me preparé para la batalla. Respiré hondo. Iba a enfrentarme a la mujer que había compartido mi cama y mi vida, y que me había mentido cada día de los últimos 10 años. Iba a mirar a los ojos a la madre de mi hijo y a ver en ellos al enemigo. La verdad estaba fuera. Ahora empezaba la guerra por la custodia de la verdad, que realmente importaba el futuro de Diego. La batalla que se avecinaba no sería en un tribunal, al menos no inmediatamente. Sería en el recibidor de mi casa, con el olor a limpio que aún intentaba borrar el rastro de la fiesta. Sería en las miradas, en las palabras elegidas, en el silencio de un niño de 10 años que nos observaba desde las escaleras. Abrí la puerta antes de que ella llamara. Elena estaba allí, en el umbral, y por un segundo, bajo la capa de cansancio y culpa, vi un destello de la mujer de la que me enamoré. Se desvaneció al instante, reemplazado por una tensión palpable. Marcos, susurró. Pasa, dije, sin alterar la voz. Me aparté para que entrara. Ella cruzó la puerta como si el suelo ardiera. Su mirada buscó instantáneamente a Diego. Él estaba sentado en el tercer escalón, abrazando sus rodillas, observándonos con una seriedad que no era de niño. Hijo, dijo Elena, y su voz se quebró. Dio un paso hacia él. Pero Diego se encogió ligeramente. Ella se detuvo en seco, como si hubiera chocado con un muro de cristal. Diego ha dicho que quiere estar presente, expliqué, manteniendo la distancia. Pero esto es entre tú y yo. Él solo observa. Elena asintió, tragando saliva. Se retorció las manos. Necesito explicaros algo a los dos. No, corté yo. Las explicaciones sobraban. Las mentiras han terminado, Elena. Lo único que importa ahora son los hechos. Y los hechos son que Lucas es el padre biológico de Diego, que me mentiste durante 10 años, que construiste una vida conmigo sobre una base podrida. Ella palideció. No fue así. Al principio no estaba segura, y luego... Te quería, Marcos, de verdad, y quería que Diego tuviera una familia normal. ¿Normal? La palabra me sabía a hiel. ¿Llamas normal a esto? ¿A destrozar a un niño con la verdad a los 10 años? ¿Normal fue usar mi casa, mi nombre, mi vida, para esconder tu secreto? No lo hice por maldad, gritó ella, y las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. Fue por miedo, miedo a perderlo todo. Pues lo has perdido, dije, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Lo has perdido todo. Ella miró a Diego, suplicante. Diego, por favor, yo soy tu mamá. Te quiero más que a nada en el mundo. Diego no dijo nada, solo la miró, y en su silencio hubo un juicio más elocuente que cualquier grito. ¿Qué quieres, Elena?, pregunté, cansado de la dramaturgia. Has venido con un ultimátum, dilo. Ella respiró hondo, intentando recomponerse. Quiero ver a mi hijo, tengo derecho, y quiero que empecemos terapia, los tres, para ver si hay alguna manera de arreglar esto. No hay nada que arreglar, respondí.
Lo que había se rompió y no se pega con terapia. Me acerqué un paso, mirándola fijamente. Puedes ver a Diego, bajo mis condiciones, en un lugar neutral, con un mediador. Y no voy a permitir, bajo ningún concepto, que Lucas esté presente, no cerca de mi hijo. Es su padre, insistió ella desesperada. Yo soy su padre, rugí, y por primera vez mi voz estalló con toda la fuerza de mi dolor. Yo, el que ha estado aquí todos los días, el que se ha desvelado cuando tenía fiebre, el que le enseñó a montar en bici, el que le consuela cuando tiene pesadillas. Lucas fue el espectador, el cómplice. No se gana el título de padre por una noche de verano, Elena, se gana con 10 años de madrugones y de papeleo del colegio y de preocupaciones. Mis palabras resonaron en el recibidor. Elena estaba temblando, derrotada. Diego, en las escaleras, había bajado la cabeza, pero no se movió. De acuerdo, capituló ella, en un susurro. De acuerdo, tus condiciones. Bien, dije. Ahora, vete. Ella miró a Diego una última vez, con una pena infinita. Te quiero, hijo. Él no respondió, no levantó la cabeza. Elena salió de la casa. El taxi aún esperaba. La vi subir y alejarse. Cuando cerré la puerta, me apoyé en ella, agotado. La batalla había terminado. Había ganado esa escaramuza, pero la guerra sería larga y desgastante. Diego bajó los escalones restantes y se acercó a mí. Me tomó de la mano. Su manita era pequeña y cálida. ¿Estás bien, papá?, preguntó. Esas dos palabras, papá y bien, dichas juntas, en ese contexto, fueron el final. No un final feliz, ni un final triste. Fue un final real. Miré a mi hijo, a los ojos, a nuestros ojos marrones, tal vez de orígenes diferentes, pero ahora unidos por un vínculo más fuerte que la sangre, el de la elección, la lealtad y un dolor compartido. ¿No?, respondí, con honestidad. No estoy bien, pero lo estaré. Y tú también, porque estamos juntos en esto. Él asintió, serio, sí, juntos. Y supe, en ese momento, que esta confesión no termina con una revelación explosiva, ni con un perdón magnánimo, ni con un reencuentro milagroso. Termina aquí, en el recibidor de una casa que ya no es un hogar, pero que se convertirá en un refugio. Termina con un hombre y un niño, de la mano, mirando hacia un futuro incierto y lleno de cicatrices, pero mirándolo juntos. La vida no es una telenovela. No hay villanos de opereta ni finales perfectos. Hay personas que cometen errores monumentales. Hay traiciones que queman hasta los cimientos. Y hay amores, como el de un padre por su hijo, que son capaces de construir algo nuevo sobre las cenizas, algo más fuerte, algo verdadero. Esta es mi confesión, esta es mi historia. Y aunque el dolor no se ha ido y probablemente nunca lo haga del todo, hoy, con la mano de mi hijo en la mía, puedo decir que al menos he dejado de caer y he empezado, muy lentamente, a aprender a caminar de nuevo.